Título de la prédica para hoy: cree lo que Jesús te dice. Quiere que tú creas en lo que Él te dice. Primero te lo dice y después Él lo hace, pero créele. Entonces resulta que Jesús había partido de ahí y sucede esto. Después de pasar allí esos 2 días, ¿cuántos días estuvo en Samaria? 2. Allí a quien conoció, a la samaritana. Le edificó su vida. Fíjese que ella no le hizo milagros. O sea, milagros de sanidad o que ella tuviera una enfermedad gravísima. No, a ella simplemente le dijo, mire, su vida es esto. Ha hecho esto, ha tenido 5 maridos, con el que vive ahorita no es su marido, es su amante. Y le cambió su vida al conocerlo y ella aceptó el desafío. Dijo, sí, no voy a hacerlo más. Y voy a contarle a todo el mundo de que Jesús me salvó de esa manera de vivir. Pero no era algo de enfermedad, ella no tenía enfermedad, ni los hombres que fueron allá con él y también le creyeron por causa de lo que les contó la mujer y hablaron con Jesús y también su vida fue transformada. No hubo milagros de sanidades ni de enfermedades, fue de palabra. Les edificó con su palabra, les habló en profecía, sí les dijo qué estaban viviendo y en qué estaban equivocados y aceptaron su palabra y la cambiaron, pero no hubo milagros de sanidades que tuvieran que ver con la salud. Y dice, eso téngalo en cuenta, porque esa es una fe muy profunda. Cuando yo no espero nada, cuando no espero milagros, ni sanidades, ni eso para creer en él, sino como en el caso de la samaritana, le dijo en qué andaba haciendo. Y puede que al comienzo a ella no le gustara, pero después reflexionó y lo aceptó y cambió su vida. Este es el caso contrario que está en el mismo capítulo. Este para creer tenía como que ver milagros y son dos polos opuestos. Ponga la atención. Dice que pasando después de esos 2 días en Samaria, él se fue a su tierra donde fue criado, no de donde nació. Él se fue a Galilea, entre otras. Nunca uno escucha en la Biblia que Jesús hizo milagros en Belén. ¿No le parece a usted eso paradójico? Él nació en Belén, pero no dice que él fue a Belén donde nació y que allí le hablara a la gente y que hiciera milagros. Él estuvo en Jerusalén y en las fiestas de la Pascua y bajaba a las fiestas de la Pascua y muchas veces bajaba a Jerusalén y regresaba a Galilea, pero nunca dice que estuvo en Belén, que fue donde nació, sino iba a Galilea, a la provincia, allá al departamento donde se crió, allá a la ciudad de Nazaret, fue donde él se crió y aprendió carpintería con José. Y allá, y allá estableció su sitio de operaciones que fue en Cafarnaún, en Galilea. De hecho, Galilea era un departamento que no era importante. El importante era Judá, allá donde estaba la capital, Jerusalén, y de allá venía. Y de allá había hecho milagros en la Pascua, había hecho muchos milagros, de los cuales los galileos se enteraron y hasta ahí le creyeron cuando vieron que él hizo milagros no en Galilea, sino en Judá, en las fiestas de la Pascua en Jerusalén. Dieron, ve, este hace, y él les había dicho, sí, pues es que yo soy criado en Galilea, pero no. Y la gente despreciaba a Galilea porque decían de que de esa provincia puede salir algo bueno, porque el área comercial estaba en Judá, todo el comercio se movía en la capital, en Jerusalén, pero él no quiso seguir en Jerusalén y eso que allá hizo muchos milagros. A esta época ya había hecho varios, pero él no prefirió la fama de la ciudad, de la parte citadina, no, él se volvió a su provincia, allá, porque a él no le interesa la fama, a él no le interesaba que lo reconocieran allá en Judá, además porque no era la hora, faltaba todavía como 2 años para que llegara el tiempo de él.
el que estaba previsto para ir a la obra redentora y se devolvió a Galilea. Y no se volvió a su ciudad, a Nazaret, sino a Capernaum, estableció su sitio de operación. Y mire, después de esos 2 días de Samaria se fue a Galilea. Pues Jesús mismo había dicho que ningún profeta recibe honra en su propia tierra, porque en Galilea, en Nazaret, nadie decían, este es el hijo del carpintero. Ese jugaba con otros chinos, ese que va a ser el hijo de Dios y que va a hacer milagros ni nada de eso. Pero él volvió a Galilea. Y en esta ocasión, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, claro, porque lo habían visto en la fiesta de la Pascua, allá en Jerusalén, haciendo muchos milagros y ya cambiaron de opinión. Ay, mira, ese fue el que hizo milagros, ¿verdad? Sí, ha hecho milagros. Ya que ellos mismos habían visto, dice aquí en la palabra, todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la Pascua, porque habían estado también allí. Ah, ahora sí le creyeron porque vieron milagros, porque no le creyeron cuando él habló, cuando él decía, no, no, ese que va a ser. Por eso él decía, no es profeta en su tierra. Ahora sí dicen, uy, sí, este sí hace milagros, ¿verdad? Y ya empezamos a ver este otro tipo, entre comillas, de fe. Esto siendo de su propia tierra. Hay mucha gente que dentro de la propia familia de uno no nos cree a nosotros los cristianos hasta que como que no vean milagros. Y aún así viéndolo, no creen, no depositan su fe. Y mire, después de que volvió Jesús a Caná de Galilea, ¿a dónde fue? A Caná. ¿Se acuerda? Ahí dice, ven, donde había convertido el agua en vino. No es el único milagro que había podido había hecho en Galilea, el de las bodas de Caná, hasta este instante. En Galilea, él había muchos hechos en Jerusalén, cuando estuvo en las fiestas, pero aquí en Galilea solo había hecho es porque como la gente no le creía, entonces había allí un importante funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Dice real, un funcionario real, porque el sitio de residencia de los reyes judíos era Galilea, no en Jerusalén. Herodes, Antipas y Herodes el Grande, hubo 7 Herodes. Su sitio de residencia era en Galilea. Y a ese rey es el que se refiere. Un importante funcionario real. ¿De quién? De Herodes. De ese rey, de Herodes, que era rey de los judíos. Y este funcionario real tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. ¿Dónde estaba Jesús? Había vuelto a Caná. Iba camino a Cafarnaúm. Cuando el funcionario se enteró de que Jesús había viajado de Judea a Galilea y sabía de lo que había hecho allá en Judea, en Jerusalén, fue a verlo. Acuérdate que tiene el hijo enfermo. Él directamente fue. Era un funcionario de jerarquía. Podía haber mandado a un criado, pero fue tanta su preocupación que él dijo, no, yo soy funcionario real. Voy a ir a ver directamente a Jesús porque mi hijo está muy enfermo, se me va a morir. Y le suplicó cuando encontró a Jesús que lo acompañara y sanara a su hijo. Mire, yo soy funcionario real, trabajo aquí con el rey Herodes y necesito Jesús. Yo sé que has hecho milagros allá. Me han contado de lo que hiciste allá en Jerusalén. Ven conmigo, te lo suplico para que sanes a mi hijo. Y le dice ahí, pues está a punto de morir. Y él pensó que la forma de que Jesús lo sanara era yendo y que lo tocara y que le hablara y pusiera mano para que su hijo se sanara. Y esa no es la fe. La fe no necesita que Jesús vaya. La fe necesita que Jesús tú le creas, que es distinto. Se trata de que le creas a Él,
a su palabra. No es necesario que él vaya. O que Jesús ven a mi vida aquí, tengo que sentirte para poder creer. No, basta con que él dé la palabra. Mire, Jesús le dijo, Jesús le dio la palabra. Palabra viene por el oír, la fe viene por el oír. La palabra, basta con la palabra. Mire, él le dio palabra, le dijo, ustedes solo van a creer si ven señales y milagros. Solo pueden creer así. ¿Por qué no hacen como la samaritana? A la samaritana yo hace unos días no le hice ningún milagro, ninguna señal. Solo le dije cómo era su vida y creyó y se convirtió. Y a través de su testimonio creyó mucha gente y también se convirtió. Pero aquí este pueblo demanda señales y milagros para poder creer. Y a él eso le duele, porque él lo va a hacer. Basta su palabra. Y mire, y el funcionario volvió y le rogó, Señor, ven antes de que se muera mi hijo. Él no le creía a su palabra. Él necesitaba que fuera. Él necesitaba como que fuera con él para ver esa señal y milagro. Y no se requiere de eso. Basta su palabra. Esa es la fe. El oír la palabra. Mire, Jesús le dijo al funcionario, regresa a tu casa, que tu hijo vive. Cuando él escucha la palabra que dice que tu hijo vive, cambió. Y dice, el hombre, este funcionario, le creyó lo que Jesús le dijo. Ahí fue que tuvo fe. Dijo, si él lo dice, él lo hará. No necesito que venga conmigo. Y ya debe estar hecho. Lo hizo. Le creyó a su palabra. De eso se trata. Que usted le crea, que le crea su palabra. No necesita ver la señal y el milagro. De hecho, se demoraba harto tiempo en llegar hasta donde estaba el sitio del pelado enfermo. El tiempo que Jesús hubiera durado en llegar. Y ponga la atención. Entonces este funcionario se fue a su casa. Y cuando iba de regreso a su casa, sus criados, era importante, ¿no? Él tenía criados, salieron al encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo, de que ya estaba sano. Y entonces este funcionario les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. Y le contestaron ayer, o sea, un día, a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Si hubiera esperado que Jesús lo acompañara, se hubiera demorado un día más en sanarse su hijo. O sea, ¿ganó más o no? Claro que ganó más sin que Jesús lo acompañara. Ganó un día, porque apenas Jesús dio la palabra, se obró el milagro. Así que no era necesario, ganó más escuchando a Jesús que pidiéndole y rogándole que venga conmigo para que se sane. No basta con que usted le crea. Y cuando usted le cree, aquí como en este caso, se gana hasta un día. Mire, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre, versículo 53, este funcionario, se dio cuenta de que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Cómo le dijo? Escúchame tú que estás del otro lado, tu hijo vive. Y ahí vamos en la secuencia de lo que estamos viendo. Tu hijo vive. Así que él, el funcionario, y de paso, toda su familia creyeron. De eso se trata. Que le creas cuando él te da la palabra. Aquí el funcionario no lo había visto. No había visto a su hijo sano. Él se demoró un día en llegar a donde estaba su hijo, pero le creyó. Eso es fe. Él aprendió lo que era la fe. Jesús tenía que corregirle eso. Y esto quedó escrito aquí para que entiendas que Jesús basta con que te dé la palabra y no tiene que ser necesariamente con señales, prodigios, sanidades, milagros. Puede ser como lo hizo con la samaritana, que no tuvo nada que ver con la salud, pero le edificó su vida y lo hizo de la misma manera. Y ella le creyó a su palabra y puso la fe en su palabra.
y cambió su vida. Aquí se trata de cambiar nuestra vida, no porque haga los milagros, sino de que yo le crea, como lo hizo este, y de paso convenció a su familia y también creyeron, pero no por los milagros, sino por su palabra, que es muy distinto. No es por las obras, es por su palabra, porque él da su palabra. Y aquí la clave está ahí, como la samaritana, como en este caso, su palabra. Ahí está la clave. Tenemos que cambiar esa percepción, los cristianos, de que si él no hace los milagros, entonces yo no le creo. No. Y no los va a hacer. Donde esa sea tu fe y tu fe esté basado es en los milagros, perdimos el año. Yo estoy basado en mi fe, está basado en su palabra, porque él es la palabra misma. Y qué enseñanza tan poderosa es. Y ahora entiende uno todo el capítulo 4, porque aquí termina el capítulo 4 de cómo es la perspectiva, de que es ese capítulo 4 debería decir, ¿qué es la fe? La fe es la palabra, que es Jesús mismo, de eso, etcétera. Créale a lo que él dice. No se base en lo que él hace, sino en lo que él dice. Y dice al final, versículo 54, esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea después de volver de Judá. Era el segundo milagro después de las bodas de Caná. Este. Y a partir de ahí en Galilea sí empieza todos los milagros que él hizo, que lo cuentan los otros evangelios, el evangelio de Juan, de Marcos, de Lucas, pero, perdón, el evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. Este de Juan no, ya no cuenta todos los milagros porque Juan escribió este libro a finales de siglo. Él ya había leído el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos y dijo, ¿para qué cuento lo mismo que ya ellos ya dijeron que hizo allá en Galilea? Pero sí resalta estas cosas que para ti y para mí son fundamentales. Gracias por Juan y por describir la fe de esta manera tan precisa. Gracias, Señor. Qué enseñanza la del capítulo 4. Te bendecimos, Dios, porque nos lo pones así de clarito, así de fácil, para creer en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. No dice los milagros, la señal, la palabra, que es Jesucristo mismo. Gracias, Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.